El cuerpo humano es como una gran cocina profesional. Una cocina en la que todo tiene su sitio, su misión y su razón de ser. Y en esta gran cocina todo tiene que estar perfectamente organizado para que todos los platos salgan bien y a punto. Nada puede fallar en esta cocina, no hay lugar para los errores en esta cocina. Y los encargados de que todo esto funcione, los cocineros de esta gran cocina, que es el cuerpo humano, son nada más y nada menos que las células. Cada célula tiene una misión específica y ha de trabajar en equipo con el resto para que todo salga a la perfección. Bienvenidas, bienvenidos a Tamos Guapes. Son pequeñísimas, invisibles a simple vista, pero sin ellas no estaríamos aquí. Las células son la base de todo lo que vive. Tú, yo, tu perro y la planta de la ventana. Para que un cuerpo funcione, sus células tienen que llevarse bien, cooperar, compartir. Pero cuando se pierde el equilibrio, llegan los problemas. Enfermedades, envejecimiento, el caos. Hoy vamos a entrar en su mundo. Vamos a verlas en acción, en su hábitat y en el laboratorio. Y entender cómo comen, cómo respiran y cómo se ayudan unas a otras. Porque al final, todos los seres vivos somos eso, un equipo de células bien avenidas. ¿Qué son las células? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es tan importante entender lo que sucede dentro de las células? ¿Cómo son en realidad las células? Sí, ¿cómo son? ¿Qué pinta tienen? Sí, ¿qué pinta tienen? Y es como un huevo frito, o no, o así. O dos, que uno parece poco. O estamos hablando de algo más tridimensional, como si fuese un balón. ¡Un balón! Hoy vamos a descubrir cómo son en realidad las células. Hoy vamos a conocer a Rosa Sainz, doctora en biología y además jefacísima de un equipo de investigación que lo flipas de la Facultad de Medicina de Oviedo. Ya nos lo contará ella. Rosa. Hola. ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. Qué placer conocerte. Encantada de verte. Tenemos que empezar por el principio, para explicarles a esta gente, o sea, qué es una célula y por qué es tan importante saber que estamos hechos de células. A ver, las células son, dicen los libros, la unidad funcional y estructural de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues son los ladrillos que hacen o que construyen los seres vivos. Son los ladrillos que forman las paredes que hacen todo nuestro cuerpo. Hay animales que están formados o que solamente están constituidos por una célula, las bacterias, algunas algas unicelulares, los protozoos microscópicos, pero la mayor parte de los organismos que conocemos están constituidos por muchas células. Ajá. Muchas células que forman una población en la que cada grupo de células se especializa en realizar una función. Ajá. Hay células que tienen la función de recibir estímulos, por ejemplo las neuronas. Hay células que tienen la función de contraerse y estirarse y contraerse, son las células musculares. Hay células que tienen la función de transportar nutrientes en la sangre. Hay otras células que tienen otro tipo de funciones. Muy importante es saber qué sucede en estas células porque, como decía Edward Wilson a principios del siglo XX, era un genetista y un zoólogo americano que decía: todo lo que sucede en los seres vivos se puede recapitular dentro de una célula, lo fisiológico y lo patológico. Pues Cualquier aquí, digamos, enfermedad se puede recapitular dentro de una célula. Iríamos de lo global a lo local. Eso es. Bueno, pues entonces nada más que nos queda verlas. Claro, ¿Me llevas? claro. ¿Me ¿cómo las no? quieres enseñar? Sí, ¡Ay, por supuesto. que vamos al laboratorio! Llévame, llévame. Vamos, hala. Hasta luego. Ay, madre Rosa, ¿y esta ruidera? Esto es una campana de cultivo. Vamos a ver células que están creciendo in vitro. Yo antes te expliqué cómo son las células y ahora te las voy a enseñar porque A ver, aquí las vamos yo a tener creo in vitro. Es muy necesario saber cómo son las células. Quiero decir, ¿se ven exactamente igual en el microscopio que dentro de nosotros, que en el cuerpo humano? Para nada. No. En el cuerpo humano tenemos células de todas las formas y tamaños. Las células que están tapizando los vasos sanguíneos tienen que ser muy planitas y muy chiquititas porque pasa a través de ellas muchas cosas. Claro. Las neuronas tienen prolongaciones muy largas. Imagínate una neurona que inerva el dedo gordo del pie de Pau Gasol. Se estira eterno. de casi 2 metros. Una célula que está en el intestino es como un ladrillo alto.
que está pegada a las vecinas. Cuando lo que vamos a ver nosotros aquí es cuando estamos trabajando con ellas in vitro, las soltamos y lo que hacen es como desplomarse y se quedan como un huevo Se frito. desparrama como un huevo frito. ¿Quieres verlas? Por favor, ardo en deseos. Que sí, bueno, primero, esto es una campana que hace ruido. Ajá. Ay, madre. Ay, amiga, te voy a enseñar una cosa muy chula. Estos Primero, son plaquinas de Petri. estos son plaquinas de Petri. Primero vamos a ponerlo aquí. A la campana, siempre la Eso campana. es, cerramos. Y ahora te lo voy a enseñar, te las voy a enseñar al microscopio, ¿vale? Vale, perfecto. Ella se desinfecta todo el tiempo, yo no voy a tocar nada. Rosa, yo las manos atrás. Ellas están pegaditas abajo, ¿vale? Sí. ¿Qué tipo de células vamos a ver ahora mismo? Vamos a ver células de cáncer de próstata. Bueno, o sea que son como Vamos a ver diferenciadas de las células. normales que deberían Eso es, ser, ¿no? estas células son tumorales, tienen una mutación, pero son células que proceden de un paciente. En la próstata estarían formando una especie de glándulas, estarían todas pegadas, aquí están separadas. Al estar separadas ya tienen una morfología muy diferente, te das cuenta que parece que son como estrellas, Sí, ¿vale? sí, Y sí. que en el centro vemos ahí el núcleo con sus nucleolos. Bueno, esto es una imagen de una célula en cultivo. Nosotros las mantenemos en estas botellas o en esas plaquitas más pequeñas y ensayamos en ellas potenciales tratamientos de nueva generación para cáncer de próstata. Pero claro, Rosa, aquí lo estamos viendo como si fueran las células en un huevo frito. Sí, parecen un huevo frito, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿para verlas realmente como son, tienen que estar muertas dentro del cuerpo humano o Sí. tenemos que verlas como un huevo frito en el microscopio? ¿Cómo va eso? A ver, esto fue evolucionando. La primera necesidad era poder mantenerlas vivas, ¿vale? Eso lo conseguimos. Entonces las Sí. mantenemos vivas. Una cosa muy importante es que ya les damos todos los nutrientes que necesitan, porque identificamos todo lo que necesitan y las mantenemos vivas. Pero efectivamente, como tú dices, están planas. Claro. Y te estoy contando que hay células que son altas, hay células que son redondas y sobre todo en los tejidos forman esferas o forman estructuras tridimensionales. Bueno, pues O sea, que estaríamos hablando de 3D. el paso adelante en el cultivo celular y el 3D, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo cultivo en Ah, 3D? ¿Pero qué es eso? Pues esto ¿Como en una signi- película 3D? Pues sí, un poco sí. Retiramos, si estas células las ponemos en unas condiciones especiales, las embebemos en una cosa que se llama matrigel, etcétera, somos capaces de crear una especie de esfera que sería más real, porque cuando tú tratas con un fármaco, un paciente, las células no se ponen en línea de A1 para recibir el fármaco, No, sino claro. que están en una esfera, La ¿no? realidad es otra, claro. Pues lo que hemos conseguido, bueno, la evolución de este cultivo inicial, en monocapa, etcétera, es lo que llamamos cultivos 3D. Los cultivos 3D los hay más sencillinos, que tratan simplemente de generar una masa esférica que tiene ya una tridimensionalidad. Aquí, por ejemplo, las células solo se pueden mover en dos direcciones del espacio. Sí. Nuestras células se mueven obviamente en todas las direcciones del espacio. En la piel se Claro. mueven arriba, abajo, atrás, adelante. En esas esferas, que se llaman esferoides, ya se pueden mover a los lados, arriba, abajo. Esferoides, me Sí, encanta. sí, pero hay algo más, ¿eh? Hay organoides. Como organoides. Pero eso ya os lo contaré más adelante. Eso ya hay otra cosa. Eso ya hay otra Madre, cosa más madre, complicada. Rosa, me va a explotar la cabeza aquí. La dejamos dentro de la campana Muy bien. y cogemos nuestras placas De Petri con más de cosas. Petri que tienen otras células, otros tipos de células también Ajá. de cáncer de próstata o cáncer de mama, que es lo que hacemos aquí en este laboratorio. Hacemos cáncer hormonodependiente, que depende de hormonas para crecer. Madre, too much information. Vamos a ver también las células en plan huevo frito en dos En direcciones plan solamente. huevo frito. En este tipo de dispositivos solo Se se ven pueden así. ver en plan huevo frito, efectivamente. Y cada célula de cada organoide o de cada tejido son diferentes. Cada célula de cada tejido son diferentes, pero también son diferentes a cómo están dentro del cuerpo y cómo se ven aquí. Pues ya ves, y tú ahí sentado apoltronado en el sofá de tu casa pensando que no era importante saber de las células y esta gente está aquí mirando tratamientos contra el cáncer. Fíjate si es importante o no.
Pues ya sabemos lo que lleva una célula. Ya sabemos qué pinta tiene. Sabemos que son estructuras que tienen que estar muy bien organizadas y que colaboran entre sí. ¿Cómo colaboran las células? Tendrán un sindicato. Ay, Camilo, un sindicato me encanta. Un sindicato de células. Que hay una metáfora, oh. A ver, lo estoy viendo. Sindicato de Células Unidas. Mariajo, por favor. Ay, tía. sí, sí. Por menos estrés oxidativo, por muchos más cafés mitocondriales. A ver, ¿qué te pasa a ti hoy? Ay. No, las células aprendieron a colaborar, pero lo importante es esto. ¿El qué, Camilo? Yo no veo nada. Esto, el aire que respiramos, el oxígeno que contiene el aire, fue lo que aprendieron a respirar las células. Ah, el oxígeno, ahora lo entiendo. Pero qué guapo lo cuentas, Camilo. Bueno, pues guapo nos lo va a contar nuestro próximo colaborador. Por todos es consabido que donde hay oxígeno hay vida. Sin oxígeno en la atmósfera, pues no existirían las plantas, ni los animales, ni existirían los seres humanos. Pues resulta que hay vida de microorganismos en sitios donde no hay oxígeno, que serían los microorganismos anaerobios. Y también donde hay oxígeno, que serían los microorganismos aerobios. Pues precisamente vamos a reunirnos con nuestro buen amigo Juan Carlos Mayo y nos va a contar cosas más interesantes. Una pregunta, ¿siempre hubo oxígeno en la Tierra? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues no siempre hubo oxígeno en la Tierra. De los 4.700 millones de años de historia de nuestro planeta, durante prácticamente 1.500 millones de años el oxígeno era casi cero. Pero a medida que las primeras células empezaron a producir oxígeno, poco a poco fue subiendo la concentración de oxígeno. Hasta que, ¿qué pasó? Pues que el oxígeno llegó a ser tóxico para la mayor parte de los seres vivos que en ese momento había. Y la mayor parte desaparecieron. De hecho, se cree que fue una de las mayores extinciones en masa, de lo que se llama el gran evento del oxígeno. Y muchas células, muchos organismos unicelulares simplemente no sobrevivieron, no podían resistir el ataque de las especies reactivas de oxígeno, precisamente. O sea que fue como un evento de devastación equiparable quizás al de los dinosaurios. No se sabe bien la extensión de esa extinción en masa, porque no hay registros fósiles, pero se presupone que sí, que prácticamente debieron de morir un porcentaje muy alto de los organismos que en ese momento había. ¿Por qué? Porque el oxígeno realmente era un gran tóxico para todas las células primitivas que habitaba la Tierra en aquel momento. Entonces, para que todas estas especies sobrevivieran, las plantas, los animales, ¿cómo sobrevivieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, verdad? Pues adaptarse o morir, es decir, tuvieron que cambiar. Y lo que hubo es la herramienta fundamental de la evolución, la selección natural. Se seleccionaron aquellos que sí eran capaces de responder al oxígeno. Que aguantaron ahí carros y carretas, que desarrollaron sistemas antioxidantes para combatir precisamente los efectos tóxicos del oxígeno. El oxígeno es un elemento muy interesante, como se demostró después, porque es utilizado para obtener energía, pero peligroso. Entonces, las células que tenían las herramientas para defenderse de la parte mala, utilizaron una parte positiva, ¿no? El yin-yang siempre en biología, utilizaron la parte positiva del oxígeno, que es su enorme capacidad precisamente oxidante, para obtener energía. Y por eso la vida después evolucionó y prácticamente la totalidad de los organismos son aerobios. Hubo unos poquitos organismos que decidieron no cambiar y dijeron, yo sigo como estaba, no me adapto, así por mi lado. pero eso sí, se tuvieron que restringir a espacios donde no había oxígeno, que son los anaerobios. Claro, y al final ahí comienza como el amor, ¿no? Porque es como la simbiosis para participar en algo y convivir. Gracias a la simbiosis entre un organismo heterótrofo y una bacteria que bueno, todavía se está estudiando hoy de qué tipo podría ser, pues surgieron las células eucariotas, que es de lo que nosotros estamos compuestos, y que utilizan el oxígeno precisamente como elemento para extraer toda la energía, ¿verdad? Y poder, pues eso, desarrollar, y por eso la evolución fue después relativamente rápido,
porque al desarrollar esas herramientas para defenderse de los efectos tóxicos y utilizar el oxígeno precisamente como combustible, ¿no? Pues ese aumento de energía posibilitó desarrollos evolutivos complejos hasta llegar a la especie humana. Hasta el final de nuestros días. Hasta el final de nuestros días. Entonces, toda esta película que nos estás contando, al final, ¿cómo se traduce en nuestro organismo? ¿Cómo se traduce en nosotros? Pues se traduce en que realmente nosotros tenemos que tener unas herramientas moleculares para combatir precisamente los efectos nocivos del oxígeno. La respiración real que sucede dentro de las células en las mitocondrias conlleva necesariamente la formación de radicales libres. De hecho, un 2% del oxígeno que utilizamos no acaba formando agua, sino que acaba formando radicales libres de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitocondria, que es maravillosa para producir energía, pues tiene esa parte negativa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos herramientas moleculares para estar controlando continuamente que ese aumento de actividad en la mitocondria, en la respiración, no conlleve un aumento de radicales libres que de alguna manera serían perjudiciales para todas y cada una de las células de nuestro organismo. Claro, yo entiendo que no paramos de respirar, con lo cual las células se oxidan continuamente. Evidentemente, y cuanto más oxígeno utilizamos, más radicales libres se forman. De ahí que, evidentemente, cuando nosotros aumentamos la velocidad de respiración, necesitamos aumentar a la vez las defensas antioxidantes. Y luego, por otra parte, está el tema de que necesitamos incorporar también antioxidantes externos para combatir todos esos efectos nocivos del oxígeno. El oxígeno es muy peculiar. Pues ya ven, tanto como el oxígeno, qué bueno, y de bueno... No en todos los casos es bueno, efectivamente, sí. Pero sí es verdad que es un elemento químico que por su naturaleza, por sus características, ha dado pie a que realmente se pueda desarrollar la vida tal y como la conocemos, pero eso sí, con un precio, y el precio es los radicales libres. Todo tiene un coste, señora, la vida misma. Y así fue como aprendieron a respirar las células. Vaya historia, Camilo. O sea que si las células no hubiesen aprendido a respirar, nosotros hoy no estaríamos aquí. Así es, las células, colaborando, aprenden a respirar, que es obtener energía eficientemente a partir del oxígeno. Si no lo hubieran hecho, la vida tal y como hoy la conocemos no existiría. ¿Y cómo hubiese sido la vida? Bueno, eso ni idea, Maríajo, eso dejáislo a los guionistas y otra historia. Vaya engañada que estaba, y yo pensando que respiramos por los pulmones y resulta que hay mentira. A ver, con los pulmones cogemos el oxígeno, pero son las células las que lo respiran. Vaya engañados que estábamos. A veces una mentira puede parecer una verdad y a veces lo que nos presentan como una gran verdad, pues resulta que hay una gran mentira. Un bulo. ¿Cómo? Un bulo, eso. Una mentira que te cuelan como verdad. Pero en este programa tenemos una persona que nos va a defender, a proteger de esos bulos. Vamos a dar la bienvenida a Alba, nuestra cazadora de bulos, nuestra antibulo con licencia para desmentir. Señoras, señores, demos la bienvenida a la maravillosa Alba. Muchas veces, como divulgadora, en redes sociales me encuentro con un problema cada vez más común: la difusión de bulos. Información falsa, o que solo es parcialmente cierta, que se hace viral, o sea, que llega a miles de personas. Esto es un problema porque a base de repetirla, esta información puede llegar a confundirse como datos ciertos y nos lleva a tomar peores decisiones. Por eso, aquí, en este programa, vamos a utilizar información científica para desmentir los bulos, para tener datos en los que de verdad podamos confiar que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Nuestro primer bulo es uno que todos hemos escuchado y repetido más de una vez. Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? El tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Bueno, pues en realidad esto no es cierto. Y para explicar por qué, tenemos que recurrir a nuestras amigas, las células.
Por ejemplo, las células que normalmente asociamos al cerebro, las neuronas, en realidad están repartidas por todo nuestro cuerpo, incluyendo, por ejemplo, las capas más profundas de la piel. Son las encargadas de recibir información de nuestro entorno, y la integración de esta información es a lo que en realidad llamamos sentidos. Para que se entienda un poco mejor, vamos a explicar el ejemplo del tacto. En el interior de nuestra piel, en la capa más profunda, existen grupos de neuronas que se organizan formando lo que los científicos llamamos receptores. Existen distintos tipos de receptores. Por ejemplo, hay receptores mecánicos, los responsables de que nos demos cuenta cuando algo nos está presionando o cuando estamos tocando una superficie. También existen receptores que son responsables de detectar los cambios de temperatura, para que no nos quememos o nos abriguemos si hace frío. El sentido del tacto, en realidad, es la consecuencia de esta integración que tiene lugar en el cerebro. Es, como casi todo en nuestro cuerpo, la consecuencia de un esfuerzo de colaboración entre nuestras células. Y como el programa de hoy va de células, vamos a desmentir una idea que puede que algunos hayáis escuchado, que todas nuestras células se renuevan cada 7 años, o más comúnmente, que las neuronas de nuestro cerebro no se renuevan. Ambas ideas son mentira. Nuestras células necesitan renovarse, multiplicarse. Esto comienza en el embrión que una vez fuimos, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntaron. Esa única célula tenía que multiplicarse para dar lugar a todas las células que forman un ser humano. Y después, mientras crecemos, estas tienen que multiplicarse, para que nos convirtamos en el adulto que llegamos a ser. Pero no todas las células lo hacen a la misma velocidad. Algunas células, como las células de nuestra piel o de nuestro intestino, tienen que renovarse más frecuentemente porque sufren más agresiones del medio. Lo hacen cada pocos días. Otras, como los glóbulos rojos de la sangre, viven algunos meses, unos 121 días. Hay otras, como nuestros músculos o las células de nuestra grasa, que sí que nos acompañan aproximadamente unos 7 años. Y otras, como las neuronas, pueden vivir con nosotros más de 20. Esta diferencia entre las distintas células es lo que nos da una media de 7 años. Es lo mismo que si hablamos, por ejemplo, del sueldo medio. Que digamos que en España o en Asturias las personas cobran de media una cierta cantidad, no significa que todos cobremos eso, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la tasa o velocidad a la que las células se multiplican. De media son 7 años, pero la tasa de renovación varía en función de las necesidades del tejido. Esto es esencial para conservar la salud. Y en general nuestra capacidad de renovar células se reduce cuando envejecemos. Muchísimas gracias, Alba. Alba allí, nuestra creadora de contenido y famosísima en redes. Mira, Camilo, ¿sabes qué estoy pensando? Que tú y yo parecemos aquí, somos igual que 2 células, porque colaboramos entre nosotras para que todo esto salga a la perfección. Eso es verdad, pero las células no colaboran de cualquier manera. Ah, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Siguen una estricta disciplina militar. Señor, sí, señor. Cada célula tiene que estar en su sitio y en cada sitio tiene que haber una célula concreta. En tu cuerpo hay millones de células que tienen que seguir una estrictísima formación militar, porque tiene que seguir unas indicaciones muy rigurosas. Señor, sí, señor. Oye, una cocina. ¿Y qué pasa si una célula de estas de repente chifla y no sigue estas órdenes? Pues muere. ¿Y eso qué supondría? Pues problemas de salud y envejecimiento, así por contarte un par de ellas. ¿Y esto cómo podríamos evitarlo? Pues para eso tenemos a nuestro siguiente colaborador, que nos lo va a contar. Yo siempre tuve la idea de que las células están siempre en el mismo sitio, ¿sabes? Desde los huesos, los músculos, pero y es verdad que hay otras que se mueven, jolín. A mí me parecía un poco inconcebible que se movieran las células. La mayor parte de nuestras células están fijas y tienen sus funciones en el hueso, en el hígado, el corazón, lo que sea, pero tienen capacidad de moverse. Y hay células en nuestro cuerpo que se mueven mucho. El ejemplo clásico son las células sanguíneas. Claro, son los primeros que pensaba, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que andan con la Claro. sangre. Es verdad que muchas de esas células aprovechan el caudal de la sangre y se desplazan con la sangre, pero otras son capaces de moverse por sí mismas independientemente de la sangre. Pienso, por ejemplo, en un embrión, cuando las células están dividiéndose y multiplicándose y se tienen que desplazar a lo largo del embrión pues, Claro, para en el ir a embrión su sitio. lo que estás haciendo es eso, enviando a la gente a su sitio. Y de la que estamos creciendo lo mismo. Porque tú vete
acompañar a la última que hay, ¿no? Ya, porque estás añadiendo... Claro, o por tejido. ejemplo, ante una herida, pues tiene que haber un cierto movimiento para, aunque luego las plaquetas taponen y demás, hay un movimiento también para cerrar la herida. Los tejidos que se están regenerando. Estás Eso mandando es. células allí a tapar. Sin embargo, las células quizás que más se mueven, que podemos pensar, son las células sanguíneas, no las que van con el torrente sanguíneo, sino las células de defensa del sistema inmunitario, que lo que hace es patrullar, ¿no? Buscar y perseguir a invasores tipo bacterias o El virus. glóbulo blanco, ¿no? Efectivamente, que es capaz de moverse entre los tejidos, entre las células, colarse entre huecos muy pequeñitos, persiguiendo esas O sea, bacterias o ese virus. tiene movimiento autónomo, entonces. Eso es. O sea, yo cuando me subo en el K1 y voy a contracorriente. Claro, Soy responde... un glóbulo blanco. Sí, responde ante señales de tipo químico y sabe por dónde... Porque claro, dice, ¿cómo sé dónde tengo que moverme? Pues son unas señales químicas que va captando y se va moviendo para ir detectando y buscando esas Y eso bacterias. tú todo lo has visto. Todo eso se puede ver, sí, sí. Jolín, o sea, eso es como una película de polis persiguiendo autos. ¡Paren sus vehículos, la policía! Y llevan sirenes y la de mi madre, ¿no? Vamos, poco más les falta. Sí, rodean al caco y le dan hasta en el carnet de identidad. Ah, Eso no, es. no, que respetan sus derechos. Pero Es las verdad, van buscando, es verdad. las van persiguiendo hasta que consiguen capturar y eliminar a ese daño potencial al organismo. Esas otras células que se mueven, que no son tan buenas, Sí, es verdad que hay otros casos donde no nos interesa que se muevan las células, porque esas son las que como son no nos joroba que se muevan. las células tumorales, efectivamente. Ese es el problema, que cuando hay un tumor, a veces, en algunos contextos, algunas células se escapan, se mueven y llegan al torrente ¿Pero sanguíneo. por qué se y- van? Se van porque necesitan marcharse para sobrevivir. El tumor se crea un contexto de falta de nutrientes, de falta de oxígeno. Presión y- demográfica. Y presión demográfica, efectivamente, y al final Demasiadas células tumorales en el mismo sitio. se escapan y buscan un sitio mejor para poder proliferar otra vez, crecer, multiplicarse y formar otro tumor. Entonces, esas también son capaces de moverse. Oye, y tratamientos, no sé si se os habrá ocurrido alguna vez, pero hacer algo para que se sientan cómodas. Mira, a mí, por ejemplo, aquí ahora ponesme 2 tapines de ácido sulfídrico y un pan tumaca con un poquitín de clorhídrico y no marcho a ningún lado. No, ¿sabes? no es muy recomendable, la verdad. No, claro, porque no vuelvo a cagar en la vida, así como eso. Y entonces cuando las células se mueven, ¿cómo se apañan para sobrevivir? Porque joder, aquí están todas en su sitio y les llega la alimentación, la energía, lo que sea, pero cuando largan de donde están, se rompen las líneas de abastecimiento, falla la logística y se viene todo abajo. Efectivamente, es muy importante lo que dices, porque cuando están en su sitio, Muy importante lo que digo. Gracias, tío. cuando Aquí en un están... laboratorio, en un centro del saber y el conocimiento. Gracias, tío. Gracias, Álvaro, chaval, tío. Qué guay, hoy marcho más contento. Me alegro. Jolín, Pero es hoy verdad. hago ayuno. Sí. Pero es verdad, porque cuando están en su sitio, pues Sí. les llegan las capilares, los vasos sanguíneos, que ya les llega todos los nutrientes, todo el oxígeno y demás. Cuando la célula se mueve, se sale de ese sitio de confort. Sí, o lleva mochila o si no, Claro, ya es una situación de estrés para la célula. Tiene mecanismos para sobrevivir. Por ejemplo, tiene el mecanismo de la autofagia, que es un reciclaje celular que le permite, ante la falta de nutrientes o de energía, mira lo que tiene en su interior e intenta reutilizar cosas que hay en su interior. Eso es un mecanismo. También es importante el mecanismo que pueda tener de defensa ante lo que esté por fuera, ya sea un evento, un choque, un mecánico, o si tiene que colarse entre un tejido, unas células, tiene que ser capaz de comprimirse y moverse. o asomar a la piel afuera y que meta el sol y vaya sin gafas ni cremina. Ahí no está muy protegida con eso. Pero sí, tiene que tener mecanismos que le permitan sobrevivir ese paso de su sitio de confort y de su sitio localizado hacia un sitio nuevo en el que vaya a establecerse. Una célula que empieza a moverse ya, que migra, ¿sabe dónde va? Esa pregunta también tiene bastante complicación. A ver, las células no ni piensan, ni sienten, ni nada, pero sí. captan señales. Entonces, una célula que se mueve va a captar esas señales que le puedan dirigir allá donde tenga que ir. Si es una célula, por ejemplo, de defensa, captará la señal que está emitiendo la bacteria para ir a por ella. Si es una célula cancerosa, captará la señal de donde va a estar mejor, ese sitio donde pueda asentarse y proliferar. Captan señales. No, yo es que ahora me quedo con la idea de esa célula, iba a decir pobre célula, una cancerosa, no es pobre célula, que anda por ahí por el cuerpo humano dando vueltas y al final si no llega a buen puerto, ya no solamente lo que consuma de sí mismo, sino que tendrá que tirar de lo que encuentra alrededor.
Claro, estas células están ante un estrés continuo. Sí. Y desde un punto de vista de la investigación es muy importante saber cómo esa célula sobrevive y también cómo esa célula puede morir. Muchas veces pensamos en las células, cómo se dividen, cómo proliferan. Mueren matando esas. Okay. Esas mueren matando. Pero es muy importante saber cómo puede morir una célula. Y hay muchas formas de morir una célula. Una célula puede morir de muchas maneras diferentes. Hay maneras accidentales, que mueren ante una lesión y se mueren. Sí, un golpe y estrapallaste un montón de células. Por ejemplo. Sí, claro. Y hay otro tipo de muerte que es un tipo de muerte regulado, programado, que decimos. ¿Por qué decimos eso? Porque en sus propias instrucciones, que es en el ADN, en el núcleo, que se habla siempre del genoma, que es el libro de instrucciones de las células, en ese libro de instrucciones hay una instrucción que es de morirse. Porque si esa célula está funcionando mal, hay una señal, una orden de autodestrucción. Sí, que es mejor que reparar y comprar una nueva. Exactamente. Ya. Entonces nos interesa mucho, desde un punto de vista de investigación, saber cómo podemos hacer que células que no queramos que estén ahí se mueran, que hagan ese plan de autodestrucción, o células que están muriendo, evitar que ese plan de autodestrucción. Y eso desde la investigación es lo que nos centramos, cómo aprovechar esa muerte celular en nuestro beneficio. Y hay que ser pues, creativos y creativas, es pensar distintas formas que se te ocurran de intentar que la célula esté contenta o estresarla para que se muera, y es un poco lo que trabajamos. Ya te digo, aquí siguen sin traernos las cañinas de sulfídrico. Pues no aquí sé qué pasa. quedaremos... Este chiringuito no funciona, sí, ya sé que muchas alabanzas a mi conocimiento, sabiduría, pero... Nada, tenemos que cambiarnos a otro lado del cuerpo, tenemos que irnos a otro sitio. Sí, vamos para allá. Vámonos entonces. Eso. Bueno, vamos a ver si en otro lado nos atienden mejor. Venga, ahora somos un par de glóbulos rojos a la caza del malo. Ya sabemos cómo es una célula. Correcto. Cómo se organizan. Exacto. Cómo colaboran entre ellas. Muy cierto. Pues ya solamente nos queda una cosa, Camilo. ¿Qué es lo que nos queda? Quédanos algo. Ay, madrecita, es guapo. Salir del laboratorio para la calle. ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Y para afuera! Yo, en Tamos Guapes, voy a ser vuestros ojos en la calle, porque la calle va a ser nuestro gran laboratorio, nuestro gran centro de pruebas. Y vosotros, bueno, en esta ocasión, ellos van a ser nuestros particulares conejillos de Indias, como el movimiento se demuestra andando. Vamos a empezar presentando a los que serán nuestros primeros participantes. Por este lado, Tarik. Muy buenas. ¿Cómo estás, Tarik? Cuéntanos algo, a la gente que nos ve desde casa, cuéntanos algo de ti, a qué te dedicas, de dónde vienes. Pues yo vengo de Lugones, aunque soy de nacimiento brasileño, y en este caso soy presidente de la Asociación Socioambiental Biodevas, me dedico a hacer educación ambiental y bueno, ya ves, también todo el tema de espectáculo, me encanta dar el cante, o sea que espero que hoy aprendamos. Oye, Tarik, y la típica pregunta que nos hacían antes, ahora voy contigo a evaluar, ¿tú eres más de ciencias o de letras? Yo soy más de ciencias. Más de ciencias, bueno, es más de ciencias, así que a priori él tendría cierta ventaja sobre Valuar, nuestro siguiente concursante. Valuar, cuéntale a todos los asturianos y asturianas que nos ven, preséntate, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, aficiones, gustos. Pues hola a todos, yo soy Lucas de Valuar, llevo aquí en España hace 7 años y así como mi compañero yo también vengo de Brasil. Y bueno, soy artista y también soy turismólogo. ¿Cómo? Bueno, estudié turismo. ¿Y eso se dice? Es una palabra bonita para turismo. ¿Tú cómo es? Turismólogo. Turismólogo. Estudia los destinos turísticos en España. Bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Lo que le decía a tu compi, ¿tú eres más de ciencias o de letras? De letras, pero no te creas, que las guapas ganan. Dos brasileiros, uno contra otro, uno más de ciencias, otro más de letras. Arrancamos esta aventura callejera de Tamos Guapes con la primera prueba. En Tamos Guapes, primer experimento científico, queridos amigos. Tarik, Valuar, Tarik, ¿qué creéis que con qué vamos a experimentar? Os voy a dar una pista, el nombre. Visión estereoscópica. ¿Qué creéis que significa la visión estereoscópica? A ver, yo creo que mi amigo tiene más ventaja. Pregúntale Tarik, venga, te pasan la pelota. ¿Qué es la visión estereoscópica? ¿Qué crees que es la visión estereoscópica? A ver, yo más o menos, por todo el tema de que como también hago observación de aves y eso, quiero entender que tendrá que ver... ¿Esto cómo se llama? Es ornitología. Ornitología. Entonces quiero entender que será con la profundidad y cosas así. Bueno, no va desencaminado, Sí, no va tampoco... desencaminado aquí nuestro amigo Tarik. Pues mira, Valuar, venga. Mójate. Algo relacionado con el ojo, con la visión. Con el ojo, visión estereoscópica con el ojo de la cara. Bueno, hombre, otro. Con los ojos acá. Bueno,
Yo os voy a dar el dato teórico que esto siempre queda muy bonito, ¿eh? Visión estereoscópica, ¿qué es? ¿Qué nos dice la teoría que es la visión estereoscópica? Pues queridos amigos, la visión estereoscópica es la capacidad que tiene nuestro sistema visual, el sistema visual de los seres humanos, para percibir profundidad y estructura tridimensional. Iba bastante bien encaminado Tarik. Profundidad y estructura tridimensional de los objetos y de nuestro entorno, gracias a la integración de las imágenes que nos dan los dos ojos. Pero claro, ¿qué gracia tendría en este programa a la hora de testar, de probar esto de la visión estereoscópica si os dejáramos utilizar vuestros dos ojos? No. Ya sabéis que las teorías se demuestran intentando falsearlas. Así que nosotros vamos a ir contra la teoría y vamos a hacer que no podáis utilizar uno de vuestros dos ojos. Explico a la gente que nos ve desde casa en qué va a consistir esta prueba. Muy sencillo. Cada uno de nuestros dos concursantes va a intentar llenar un vaso. Llenarlo sin derramar absolutamente nada. Hay que intentar no derramar nada. ¿Qué pasa? Esto va a intentar hacerlo sin utilizar un ojo. Nosotros con un parche, queridos compañeros, sacad el parche que ha tenido a bien nuestro compañero de producción facilitarnos, parche de categoría suprema, de alta calidad, indoloro, inoloro, incoloro. Podéis, si sois tan amables, sí, vamos a taparos uno de los ojos, ahí, mirad a cámara. ¿Quién de los dos conejillos de Indias quiere empezar con nuestra prueba, con nuestro particular test sobre la visión estereoscópica? A mí me da igual, oye, sí. Empieza Tarik. Venga. Líquido, botella. Pasito adelante. Vamos aquí, al puesto, aquí. Pasito atrás, Valois. Destapamos la botella. No bebas, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, bebas. ¿Qué será? Y ahora, ¿Qué será? Tarik, vamos a desorientar a Tarik ligeramente y ya. Suficiente. De frente, no te muevas. Ahora incorporamos a nuestro segundo conejillo de Indias, a Valois. Va a coger el vaso, se va a poner frente a Tarik y va a estirar. No nos movamos. Aquí empieza, queridos amigos, el experimento. Tú no te muevas, ¿eh? No y vale. sin tocar el vaso, trampa, ¿no? Y sin tocar el vaso, utilizando un ojo. Intenta, ahí va, ahí va, ahí va, sin derramar. A ver, a ver. Paremos. Bueno. Volvamos al sitio. Yo no sé si nuestros compañeros pueden enfocar. No ha derramado esto, mira esto. Un chorrito, ¿eh? Esto. El inicio, esto yo lo Les estoy... gotines del final, vamos. Les gotines esos que queden siempre al final, fue lo que cayó. Bueno, como acabamos de ver y de comprobar empíricamente, Tarik tiene una estupenda, maravillosa visión monoscópica, porque le fastidiamos un hueyu con el parche y aún así él logró llenar el vaso derramando muy poco, prácticamente nada, una gotina, una chispina, de eso que ya es inevitable y siempre se te escapa, pues eso. Hay que sentarse, hay que sentarse. Te lo puso fastidiado, ¿eh? Bueno, a ver qué tal, yo no me doy por vencido, ¿eh? Valois, tú cantas, ¿no? Canto. Cantas, si te pido que me cantes algo. Te canto. ¿Sí? No. Ah, casi. Es que siempre dicen que es una manía. Siempre dicen que es un fastidio esto de pedirle... No nos cantas nada. Ay, no, qué pereza. Venga, Venimos a hablar de ciencia, ¿no? Bueno, vale, venga. No insisto. Bueno, vamos para allá. Tarik, acércate aquí. Entregamos botella número 2. Ay, Dios mío. Acércate aquí. Un par de vueltitas para provocar una pequeña y ligera desorientación. Puedes destapar la botella. Vale, bien. Un momento. No empecemos todavía, por favor. Vale, bien. Aquí ponemos a Tarik. Tarik estira el brazo. Y ¿estamos preparados? Segundo experimento. Valois, vamos para allá. Intentamos llenar el vaso derramando lo mínimo posible. Bueno, bien. Hombre, es que aquí estoy como descansando una cidrina. Ah, sí, va, volvemos. Bueno. Bueno. Yo casi diría que esto ha sido un empate y que también aquí nuestro amigo Valois ha demostrado tener una visión monoscópica
perfecta. Un aplauso, Divina. por favor. Sí, es verdad que los objetos de estudio de este particular laboratorio callejero de Tamos Guapes, pues son jóvenes, lozanos, tienen todavía lo que es su visión en perfecto estado, y entonces podéis quitaros los parches cuando queráis. Éxito total en este primer experimento, como veis cada uno de nuestros concursantes. Al principio, en el comienzo de la prueba, erró, falló, derramó líquido fuera del vaso. Es verdad que derramó una pequeña cantidad, pero derramó. ¿Qué pasa? Luego dejó de derramar porque su ojo, el único ojo que le dejamos utilizar en esta prueba, recalcula, y es cuando nuestros dos concursantes logran llenar prácticamente hasta arriba el vaso sin, posteriormente, derramar líquido. Pero vamos a demostrar esta prueba una vez más. Querido amigo, tápate un huello. Mete el dedo. Vamos a probar con él, tápate un huello. Mete el dedo. Pero ahora tápate un huello. Mete el dedo. Ahora recalculó, ¿veis? Pero al principio nuestro cerebro queda un poco despistado. ¿Cuál sería la explicación de este experimento? Que nosotros, los seres humanos, tenemos que usar ambos ojos para calcular correctamente lo que sería la distancia de lo que vemos. Y eso es lo que nos permite saber cómo de cerca o cómo de lejos están las cosas, están los objetos. En cambio, cuando cierras un ojo, uno de los dos ojos, como han hecho los participantes de este primer experimento, nuestros particulares conejillos de Indias, como os decía, si cerramos uno de los ojos, el cerebro pierde la visión en 3D, y es entonces cuando no puede calcular bien las distancias y se produce ese pequeño error en el que tiran un poco de agua al principio del vaso, o ese pequeño error en el que no sois capaces de meter el dedo en la botella. ¿Qué tal? Bien, oye. Bueno, a ver, o sea, parece más sencillo de lo que... O sea, en principio parece sencillo, pero luego después es un poco más complicado, ¿eh? No te lo esperas. ¿Tu primera vez como conejillo de Indias? Gracias a Dios los conejos son guapos. ¿Tu primera vez como conejillo de Indias? No, por desgracia no. ¿No? O por fortuna, porque a mí me gusta mucho hacer el ridículo, entonces, oye, hay que darle Pero bueno, juego a la iremos a vida. casa un poco más educadas hoy, ¿eh? Sí, señor. Y antes de irnos, un paseillo por las redes sociales. Células eucariotas que en un ADN lineal y son mucho más grandes que las células procariotas. El material genético está contenido en el núcleo. Las células procariotas tienen ADN circular y no forman tejidos sino colonias en lugar de un núcleo. El ADN de las células procariotas se encuentra en una región llamada nucleoide. Células eucariotas y células procariotas. Células eucariotas y células procariotas. Todas las células del cuerpo tienen un largo de vida y es distinto. Por ejemplo, las células de los ojos duran 2 días. Cada 2 días tú tienes ojos nuevos. Las células del intestino duran 3 días. Las células de la piel duran 6 semanas. Las células del hígado duran 8 semanas. Las células de los huesos duran 15 meses. Cada 15 meses tienes huesos nuevos. En otras palabras, que no importa la parte de tu cuerpo que tú quieras reparar y la quieras tener nuevo, lo único que tendrías que hacer es ciertas acciones que si las empiezas desde hoy, ya mañana empiezas a moverte en la dirección de un cuerpo nuevo. Cosas que debes hacer para tener un cuerpo nuevo. Lo primero es saber tu tipo de metabolismo, si es más pasivo o más excitado. Lo otro es romper el vicio de carbohidratos refinados. Lo próximo es que tienes que hacer una buena hidratación. Haz la dieta 3x1, sin TAM. TAM es T de trigo, A de arroz y M de maíz. Y haz los jugos verdes o jugos de vegetales con limón. Y lo último es combatir el estrés. Estamos presenciando los últimos segundos de vida de este ser vivo unicelular. Bajo el microscopio podemos ver cómo esta célula pierde el equilibrio vital. El agua y las sales entran sin control, la membrana se debilita y los orgánulos dejan de funcionar. Finalmente, la presión interna es tan grande que la célula estalla, liberando todo su citoplasma. Este proceso nos recuerda que, incluso a nivel microscópico, la vida y la muerte siguen ciclos inevitables en la naturaleza. Esto es 100 cosas que ver bajo el microscopio. Número 27.
células de cebolla, con la finalidad de obtener un pequeño cuadrante de la piel de la cebolla, y utilizamos algún colorante. Ahora sí, nos dirigimos bajo el microscopio, donde se pueden apreciar las células vegetales bien delimitadas por la pared celular y con unas formas bastante poligonales. A su vez, gracias al colorante se pueden apreciar mejor el núcleo de las células, que vendrían a ser esos pequeños puntitos. Es increíble el mundo microscópico. Esto que ves aquí es una célula a punto de dividirse en dos, o sea, a punto de hacer mitosis. Eso que ves ahí colocándose en el centro son los cromosomas, que contienen el material genético de la célula. A partir de este momento se inicia la separación. Los cromosomas son arrastrados hacia los polos de la célula y se forma un anillo constrictor en el centro que hace que la célula finalmente se divida, dando lugar a dos células hijas. Y así, entre orgánulos y membranas, hemos descubierto que las células son mucho más que minúsculas estructuras que se organizan y colaboran. Son auténticas fábricas de vida. Y esto no es más que el principio. Porque la ciencia y el conocimiento nos aguardan muchísimos secretos que les vamos a desvelar. Como sois muy curiosos y muy curiosas, os emplazamos para nuestro siguiente programa. Aquí, en Tamos Guapes, en TPA.